Pero yo, ¿qué tenía que ver como paciente en ese circuito? La verdad que poco. ¿Qué tenía que hacer yo? Solamente tomar el remedio. Hoy en día, 2015, estamos en la misma en muchos casos. Es muy poco el porcentaje todavía, a mi criterio, de personas, es mucho mayor que hace 20 años. Esto estamos totalmente de acuerdo. Pero que empezamos a discutir con nosotros mismos el sentido. ¿Pero por qué tenemos que discutir? Porque hay un beneficio atrás de esto, no un perjuicio. Y vamos a repetir un axioma que tiene que quedar grabado en la cabeza de ustedes. La enfermedad, o lo que llamemos enfermedad, empieza y comienza en nosotros mismos. Empieza y comienza y termina en nosotros mismos. Dele. Perdón, entonces quiere decir que todas las enfermedades son psicosomáticas. Todas las enfermedades son psicosomáticas. Bien lo dijo. Todas. No es... Yo creía que esa pregunta ya no me la hacían. Le digo, pero me encantó. Es decir, pero todas. Hasta las cosas un poco más difíciles de entender. Obviamente, ya sabemos todos que todos los tumores, todos los cánceres son psicosomáticos. La realidad es que tendríamos que ser, hasta podríamos decir, psicosoma energético. Es importante saber qué quiere decir esta palabrita. Obviamente yo la voy a definir a mi forma, y si hay algún psicólogo, pido, o psicólogo casi a recibirse, que es mi hijo, pido disculpas del caso, ¿no? Del caso. Pero en realidad, a mi manera, yo lo que les voy a explicar que el ego son todas las creencias que hemos recibido, todos los pensamientos que hemos recibido desde el momento que fuimos engendrados. Es decir, mi mamá y mi papá pensaron en algún momento tener un ser humano. Ese pensamiento tiene una influencia en mí. El pensamiento que tuvo, de hecho le dieron un nombre, proyecto sentido de la persona. Esas creencias, esos pensamientos que vienen de ese madre y ese padre y del árbol genealógico, donde hay la creencia religiosa, la creencia de un partido, de un equipo de fútbol y otras creencias, se vuelven en nosotros casi como personalidades ocultas, inconscientes, que hablan por nosotros. Compiten como que yo quiero ir para acá y la creencia me dice no, para allá. Y empezamos una hermosa y ardua discusión en nuestro cerebro. Creencias. Esas creencias siempre son del pasado y luchan con el aquí y ahora. Entre paréntesis, nosotros solamente vivimos en un eterno presente, pero la realidad que estas creencias viven haciéndonos bailar entre el pasado y el futuro. Hoy, en este momento, yo tengo que estar atento y conectado con esta charla. Lo que pasó en el ayer, hace 15 minutos, hace 2 horas, ahora si eso toma una vigencia enorme, yo no voy a poder ni siquiera hablar. Lo mismo con un elemento que puede venir del futuro. El cerebro
no diferencia eso. Y a veces, hasta un hecho del pasado, lo trata de adornar. Y hasta lo trata de embellecer, haciendo confundir al presente. Por eso, no es tan sencillo el juego. Cuando estamos hablando de emociones y de pensamientos, ya ahí no estamos sabiendo y discernir qué pensamiento es genuinamente nuestro, como que fuera de la mamá, del papá, del abuelito o de un vecino. ¿Soy claro? Ahí el ego es ese. En realidad podríamos simplificar que lo que genera la enfermedad es esas falsas creencias que vienen de nuestro ego. Salió bastante. Entonces dijimos que teníamos, ustedes no sé, cientos de creencias y mandatos que empiezan a generarnos una determinada confusión. Demos un ejemplo, demos un ejemplito de esto. Miren, un ejemplo que yo en las charlas hace un tiempito, unos 15 años, en la farmacia italiana, saben que yo daba conferencias todos los meses, y en general, como dijo el camarógrafo, recién me dijo, Simón, ¿cuántas mujeres vienen a las charlas? Y esto se repitió durante todas las jornadas y siempre en todos los años. El 90% eran mujeres y a veces llegábamos a un 5%, 10% de hombres. Siempre fue así. Entonces yo les preguntaba a las mujeres, ¿no? ¿De quién son los hijos? ¿Ustedes qué piensan? ¿De quién son los hijos? De la vida. Bueno, estas tres primeras, que son las que vienen siempre, dicen de la vida. Pero yo le voy a contestar lo que contestaban hace 15 años, que eran más sinceras, ¿no? Que hace 15 años. Porque claro, cuando uno le dice algo, ya se acuerdan de lo que... No, porque ella dijo que son de la vida los hijos. Pero uno puede decir, son de la vida, pero en la práctica no son de la vida, son míos. Porque si fuera así, una patología que yo les voy a decir ya dejaría de existir o habría menos. Y tengo malas noticias, hay más. ¿Cuál es? Bueno, a ver, hagamos juntos un razonamiento, ¿no? ¿Qué órgano? Que pobrecito, ya dijimos que los órganos hacemos que hablen. Ellos hablan a través de nuestros pensamientos equivocados. Un pensamiento equivocado sería: mis hijos son míos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, no todo el sí no fue rotundo, ¿eh? Bueno, ¿qué órgano protege la cría? Las mamas. ¿Sí? Las mamas. Entonces, si yo tengo un conflicto de separación, porque en las creencias, porque la creencia de mi abuelita, habíamos dicho que en el ego no estaban solamente porque la creencia mía, yo voy a tener que aceptar y perdonar que esa creencia que tenía mi abuela ya la tengo que soltar. Pero no es tan sencillo en la computadora humana.